Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a continuar debatiendo si las elecciones del próximo 6 de junio son tan importantes como para votar no por el mejor candidato, sino por el que le pueda ganar al peor candidato. Es decir, la lógica del voto útil. Después vamos a concluir la charla que tuvimos ayer con los encuestadores Francisco Abundis, Jorge Buendía y Ulises Beltrán sobre cómo van las preferencias electorales rumbo a la elección. Este arroz ya se coció, así que quedes aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, regresamos a donde comenzó todo hace una semana. En la mesa de los miércoles surgió un tema muy interesante del voto útil, de la importancia del voto útil, y decidimos llevarlo a esta discusión a todas las demás mesas de la hora de opinar. Hoy vamos a continuar con este análisis de las diferentes lógicas del voto útil, si esta es una elección tan importante como para votar no por el mejor candidato, sino por el menos peor, rumbo a las elecciones del 6 de junio. Saludo a los culpables de este debate, la mesa de los miércoles. Denise Dresser, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada, Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Y Pablo Magluf. Pablo, buenas noches. Buenas noches, querido Leo, buenas noches a todos. Bueno, quiero que empezar contigo, Pablo, haciendo la recapitulación. Tú decías, no hay que ser purista, estamos frente a una elección muy importante, histórica, y por lo tanto, si hay que votar por la oposición para salvar a la democracia, así lo decías tú, pues eso es lo que hay que hacer. Así es. Sí, yo quisiera empezar atendiendo una crítica que me hizo Mario, y me parece que es una buena forma de comenzar para contestar también tu pregunta, donde me dijo que estaba yo siendo un poco apocalíptico, que es una distinción que acepto plenamente, porque cómo no serlo, queridos colegas, con 500,000 de muertos, con 13 millones de nuevos pobres, una caída de 10% del PIB, la destrucción de nuestros contrapesos, la constante y ascendente militarización, la inminente andanada contra el árbitro electoral y la Corte Suprema. ¿Cómo no serlo? Pero incluso si yo estuviese equivocado, es preferible ser apocalíptico frente a despliegues de poder como el de López Obrador a ser ingenuo. Es la famosa apuesta de Pascal frente al poder. Es preferible porque si eres apocalíptico y te equivocas, pues no pasa nada. De todas maneras te preparaste, ¿no? En cambio, si eres ingenuo y no te preparaste, te tuercen. Y esa es la lección que debieron de haber tomado muchísimos países que no se prepararon, que no fueron suficientemente apocalípticos. Entonces, una vez partiendo de esa premisa de que se vale ser apocalíptico, de que las señales están ahí, pues a mí me parece que lo más razonable, lo más natural es votar por un contrapeso al poder presidencial, que en una clásica división de poderes, en un orden constitucional como el nuestro, significa votar por un contrapeso en el legislativo, en la elección intermedia. Espero no tener que explicar por qué es importante un contrapeso legislativo, pero una vez que aceptas que ese contrapeso es importante, pues la deducción automática que sigue es que la única fuerza que matemáticamente tiene esa posibilidad es el PRI, PAN y PRD. No hay otra. Ahí está el voto útil. Entonces,
Si tú lo que quieres es ponerle un contrapeso al presidente, la única opción matemática posible es la alianza opositora. Si anulas el voto o no votas, o votas por Movimiento Ciudadano, desperdicias el voto. Eso es todo el argumento. Denise, tú decías, pues sí puede ser esto, pero también mete ruido que esa alianza PAN, PRI y PRD no estén proponiendo algo, pero bueno, propongan o no propongan algo, Denise, yo te pregunto si crees que tiene razón el argumento de Pablo Magluf. Lo que pasa es que a Pablo le encanta crear falsas disyuntivas. O eres apocalíptico o eres ingenuo. Yo creo que la realidad es un poco más compleja, Pablo, y por eso a tantos nos cuesta trabajo decidir el voto aún en las circunstancias actuales. Quizá la posición que has asumido me recuerda mucho esa frase de Yeats, los mejores carecen de convicciones, mientras que los peores están llenos de apasionada intensidad. El centro no puede mantenerse. ¿Por qué digo esto? La sesión pasada, muchos interpretaron lo que dije como volvería a votar por Morena, jamás votaría por la oposición. Cuando en realidad lo que estaba expresando, y esto se refleja en las encuestas, no soy solo yo, es la mayor parte de la población. Hay una gran ambivalencia, sí, una gran resistencia en ciertos sectores de votar por Morena y probablemente yo no volvería a hacerlo ante la realidad que se revela frente a nuestros ojos. Pero también ambivalencia frente a una oposición que no nos ha dado motivos para votar por ella. ¿Y por qué insisto en esto? Porque hoy López Obrador está en el poder y lo está ejerciendo como lo ejerce y con el respaldo popular que tiene por los errores del PRI y del PAN y del PRD. Ellos son los progenitores del fenómeno populista autoritario de Andrés Manuel López Obrador por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer. Y no reconocer eso, Mario, sí me parece un acto, Pablo, me parece un acto de ingenuidad. Porque si esa oposición no corrige y vuelve a cometer los mismos errores y no ofrece un plan distinto de gobierno y no reconoce sus errores, no solo se va a enfrentar en esta elección a no conseguir el voto, como lo están revelando las encuestas. Si todo fuera tan claro como tú lo dices, Pablo, ¿cómo explicas que el presidente tenga el respaldo que tiene y que Morena tiene el respaldo electoral que tiene? No es solo una población manipulada o ignorante, es también el hecho de que hay una oposición al regreso del pasado, hay un cuestionamiento en torno al compromiso real del PAN, del PRD y del PRI de ser contrapesos y de ser distintos. Y lo digo porque esta misma semana, bueno, fue la semana pasada, cuando se aprobó la extensión del periodo de Arturo Saldívar, que para mí sí ya eso fue cruzar una línea. El presidente ya había cruzado varias importantes, significativas para mí, pero extender el plazo de Saldívar y tratar de apropiarse de la Suprema Corte, sí ya rompe el trato, yo creo que ojalá para muchas personas en la izquierda. Pero ese día votaron a favor de hacer eso senadores del PAN, del PRI y del PRD. ¿Qué tipo de contrapeso van a hacer si los tienen agarrados de los huevos? Si constantemente este gobierno los chantajea precisamente por todos los esqueletos que tienen en el closet y precisamente por el legado que tienen de corrupción, de mal gobierno, en la medida en la que no logren, y aquí me remito a Przeworski. ¿Qué dice Przeworski? En toda elección democrática, para que surja un contrapeso,
Tiene que haber una oposición viable, una oposición atractiva. Faltan 2 meses para la elección. Si el contrapeso efectivamente va a ser el PAN, el PRI y el PRD, que lo demuestren, que no continúen comportándose como se comportan actualmente, que es con muchas candidaturas y muchos de sus votos de formas antidemocráticas, de formas que mantienen los privilegios, de defensa de lo indefendible. Entonces entiendo la lógica de Pablo, pero no la comparto con el entusiasmo que él tiene. México nunca fue Suiza. Cuando dices defendamos la democracia, pues también había que preguntarse qué democracia teníamos y por qué López Obrador es producto de esa democracia disfuncional, destartalada, que el PAN y el PRI y el PRD se encargaron de volver cada vez más disfuncional con el paso de los años. Entonces mi postura es, faltan 2 meses para la elección, aunque yo tenga una gran resistencia hacia el presidente y sus posturas en este momento, y claro que quiero que México sea una democracia, no estoy dispuesta a, en este momento, asumir una posición de entrega y rendición absoluta y entusiasta a una oposición que produjo a López Obrador precisamente porque no supo cómo gobernar de manera democrática, transparente y creando esos contrapesos que se evaporaron así, Pablo. Muy bien. Sobre la mesa pone un punto muy interesante, me parece, Denise, porque no solamente que esa oposición produjo a López Obrador, sino parecería que no es oposición en realidad, por cómo están votando en el Congreso, por donde los tienen agarrados, como dijo Denise. Entonces, tampoco podría ser que esa oposición, Mario, sea la que pueda ser contrapeso a el López Obradorismo, Mario. Bueno, si lo que dices es cierto, Leo, entonces esto sería un llamado al voto útil por una falsa oposición, por lo tanto un voto medio inútil. Pero pues no quiero empezar por ahí. Eso está el buen punto para que luego Pablo nos conteste también a esta duda en particular. Pero quiero, antes de avanzar en la discusión, primero tirarle un lazo a Pablo y decir que quiero empatizar filosóficamente con él y cómo adopta y hace suyo, como nos lo explicó, el término apocalíptico. No me parece nada mal. Y después ya quiero disentir con él tácticamente. Pero primero, sobre el apocalipsis, Pablo, estoy de acuerdo en que no hay vergüenza en ser apocalíptico, al revés. Yo creo que es una cosa natural, es una de las actividades más antiguas de la política, profetizar el fin de los tiempos para activar la movilización. Esta es la hora de la verdad. Es el momento del todo o el nada, siempre es ese momento. El milenarismo en política es quizá el tío abuelo más presente y consistente del mundo occidental. Entonces no hay vergüenza. Yo creo que todos lo hemos sido de una manera u otra. A todos nos ha parecido que este es el momento de la verdad. Entonces, en ese sentido, empatizo con esta posición de incendiar la pradera que ha tomado Pablo, y entiendo varios de sus argumentos. Sin embargo, quiero discrepar no tanto del análisis de la realidad, si sí se está acabando la democracia o no, también le podemos entrar, sino tácticamente. ¿Sirve el voto útil en esta elección? Y mis dudas son las siguientes. Yo creo que las elecciones intermedias movilizan a los votos de base, ya lo decían en tus otras mesas. Creo que es una crítica inteligente a esta posición táctica. Como movilizan a los votos de base, porque no son elecciones muy emotivas como las presidenciales, que sí acarrean a mucho más gente a votar a las urnas y a emocionarse con el proceso. Estas suelen ser las elecciones para los enterados un poco más aburridas. Por lo tanto, son de base. Este tipo de discursos de voto útil movilizan a la base, sí, pero convencen a los que no están convencidos, no necesariamente. Y ese es un gran problema para la oposición, que a la hora de hacer una coalición de esta naturaleza se desdibuja en sí lo que representa para el electorado.
Entonces es probable que movilicen a sus bases que ahorita están precarizadas, medio olvidadas, desorganizadas y confundidas después de que las arrasaron a la elección anterior, y este discurso echa muy poco un lazo de seducción con argumentos para aquellos que, como Denise, están dudosos, que no son pocos, en esta elección seguro serán muchos, y si a eso le sumamos que es una circunstancia COVID, donde el abstencionismo puede que sea más alto de lo normal, sacar a la gente a votar ilusionada, emocionada, es más importante quizá que asustada, medio amedrentada, que si no se pone de un lado del otro es colaboracionista, entonces mejor se va a abstener. Yo temo que esta táctica tenga ese efecto sobre esta elección. Hay un segundo punto que es entiendo que se puede pedir un cierto voto útil para la Cámara de Diputados, lo que Pablo llama la joya de la corona. Sin embargo, creo que el voto útil duro total, incluyendo a los estados de la República, a las alcaldías, para que pierda poder la coalición de Morena en todo el país, como argumentaba Jorge Castañeda, es injusto con las elecciones locales, donde votar por los personajes. Si los partidos no significan nada, ¿qué se le puede pedir al elector? Que se fije por quién va a votar, quién es la persona, cuál es su bagaje, cuál es su compromiso con su pueblo, cómo se ha comportado. Es quizá una mejor herramienta para no echar a perder a quién vas a elegir de tu gobernante los próximos 3 años en tu alcaldía. ¿Quién te va a gobernar? No le podemos hacer eso, pedirle eso a las elecciones locales. La de diputados puede ser, pero tendría que ser en todo caso un llamado parcial, no total a este voto, porque si no les va a pasar, incluso en la de diputaciones les podría pasar lo que le está pasando a Jorge Castañeda, que el lunes sonaba desgarrado, teniendo que elegir entre Margarita Zavala y Salomón Chertorivsky. ¿Quién quiere estar en esos zapatos? No sé si alguien de aquí está en la Miguel Hidalgo y que me digan cómo solucionan ese berenjenal de voto útil. Pues sí, fue un buen ejemplo real de lo que puede ocurrir en las urnas. Oigan, vamos a tratar de ser breves. Sé que muchos, tú, sobre todo Pablo, tienes muchas cosas que decir, pero tratemos de ser breves para darle más vueltas a la mesa. Venga, Pablo. Bueno, contesto inmediatamente a Mario para hacer una aclaración muy importante. Mi llamado al voto útil, sí, en efecto, es para la Cámara de Diputados Federal. Creo que en puestos ejecutivos locales, que cada quien vote por quien crea que es mejor. Yo lo que estoy intentando es fraguar un contrapeso en el Congreso Federal. Ahora contesto a Denise. En realidad, su contraargumento me da la razón. Porque lo que vimos la semana pasada fue un albazo ilegal, fue un albazo metido en última hora, sin connivencia, sin aviso, de manera totalmente ilegal por medio de una plataforma electrónica. Se puede acusar a la oposición de distraída y se puede acusar a la oposición de omisa, pero no en este caso de colaboracionista, porque además esto es muy importante. La que se renueva es la Cámara de Diputados, el albazo ocurrió en el Senado, y en la Cámara de Diputados, los partidos que más oposición ejercen al régimen son PAN, PRI y PRD en ese orden. En último lugar, ya muy lejos, que es prácticamente ya colaboracionismo, es Movimiento Ciudadano. Estos son datos de Buró Parlamentario públicos, los pueden revisar. Entonces, el argumento es que entre más sólida y grande sea la oposición, menos posibilidades tienen de albazos y de amedrentamientos. Es natural, en las fuerzas bien fraguadas, ellos mismos tienen menos que temer. El argumento de Denise en realidad es a favor de darle más peso a la oposición, más resistencia. Lo mismo con la Corte. Espérame, déjame terminar, Denise, ya te va a tocar. Lo mismo con la Corte. La Corte se puede hablar de sumisión, de Saldívar, de lo que quieras. Tienen agarrados a los ministros. Sí, pero porque la Corte es demasiado vulnerable porque no tiene ningún contrapeso en otros poderes del Estado, particularmente en el legislativo. La Corte termina siendo el último dique de contención, y si la Corte no tiene otros poderes donde agarrarse, se vuelve más vulnerable. Ahora, ya con esto termino. Venga, rápido.
Tiene toda la razón Denise de que debemos de vigilar a los perfiles de la oposición. No hay que darles un cheque en blanco. Pero la alianza no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de oposición. No se le está dando un cheque en blanco a la oposición, se le está quitando el cheque en blanco que ya se le dio a López Obrador. Eso es todo. Muy bien, venga, Denise, venga. Sí, Mario, ¿te das cuenta de que te estás comportando exactamente igual que los López Obradoristas? O sea, el todo o el nada, lo blanco, lo negro, los buenos contra los malos, los colaboracionistas versus el autoritarismo. Y eso es lo que no me gusta, me parece que la democracia es más compleja. No te estoy dando la razón, porque es ingenuo de tu parte pensar que la oposición votó como votó en el caso de Saldívar, nada más por omisa. Nada más porque no leyeron. A ver, Mario, eso es ingenuo, eso es creer que y además empíricamente falso. A lo largo de este sexenio hemos visto una y otra vez cómo la oposición en votos cruciales vota con Andrés Manuel López Obrador. Eso pero también no lo es contrario, ¿sí? También lo contrario. Creo que opositor ha parado muchas cosas en el Senado, por lo menos. Claro, por supuesto, pero entonces eso remite a mi argumento. La oposición debe ser mejor, debe ser una verdadera oposición, debe demostrar su capacidad de unión, de cerrar filas y también, a ver, yo les recuerdo que algo que está en juego y que es la primera vez que ocurre en la historia de este país es la reelección de los legisladores. Entonces, el argumento de Pablo es, vota por la oposición nada más para que sea contrapeso, cuando tenemos la oportunidad de por primera vez usar ese instrumento ciudadano de recompensa o de castigo sobre tu legislador. Si se va a reelegir, que el voto útil sea el que verdaderamente valide si alguien debe quedarse en el puesto o no, y eso obligaría a los ciudadanos a hacer ¿qué? A revisar cómo han votado, a revisar si han participado, a revisar el sentido de su voto, a revisar si presentaron su declaración de intereses, su declaración patrimonial, etcétera. Mi argumento es en favor del mejoramiento de la democracia en toda su extensión. Y sí, frenar a López Obrador, entiendo la lógica del voto útil, pero, a ver, en Estados Unidos, ¿por qué muchos en la izquierda seguían apoyando a Bernie Sanders? Y Bernie Sanders, sino hasta el último momento, se declaró en favor de Biden para crear una gran coalición anti-Trump. En la medida en la que no lo hizo, logró presionar a Biden para que incorporara agendas importantes de la izquierda. Esta es una elección legislativa, no están presentando un plan de gobierno, es cierto, pero sí deberían presentar una posición política con respecto a una serie de temas, la militarización, el futuro del Poder Judicial, etcétera, Pablo, frente a los cuales la oposición no se está pronunciando. Como electora, yo sí quiero saber cuál es su posición. El PAN va a presentar iniciativas para desmilitarizar a México, después de que acabó apoyando lo que hizo este gobierno y el progenitor de la militarización fue Felipe Calderón. Quiero saberlo y tengo derecho a saberlo. Mario, un último comentario antes de irnos a la pausa, breve por favor, para regresar rápido y concluir. Sí, incluso un bloque de oposición, no de gobierno, como dice Pablo, necesita un plan de acción. Luis de la Calle decía algunas cosas que eran interesantes como bloque de oposición dentro de la Cámara de Diputados. Ni eso hay, y dudo que se puedan poner de acuerdo. Ojalá hagan el intento, ya van tarde, faltan 2 meses, pero quizá eso podría ser un gancho para algunos indecisos. Pero toda esta conversación me hace pensar que el argumento que hemos repetido aquí de que polarizar es malo, yo creo que no necesariamente. O sea, lo que está haciendo Pablo realmente al encender la pradera, yo creo que se vale porque es tiempo electoral. A lo mejor no sirve para analizar, pero sirve para la democracia. Dentro de la democracia pluralista hay un espacio legítimo para la polarización y estamos viendo un ejemplo de eso. Aunque yo en este caso
como ya dije, no esté de acuerdo, pero puedo verle el valor dentro de la democracia plural, la polarización que Denise describe como parecida a la de López Obrador. Y eso es cierto, y entonces hay otra duda más que le añado yo. Se van a topar los de la alianza PRIAN-RD con el maestro del milenarismo político, que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, él profetizó esta alianza del PRIAN-RD, de la mafia en el poder del BOA, o como quieras decirle, desde antes de que existiera. Hubo un tiempo en que no podía ni concebir que el PRI y el PAN estuvieran juntos en una coalición. Deja tú el PRD dividido sin Morena. Es como una pesadilla de un apocalipsis que se me volvió realidad. Entonces, se van a topar frente a otro discurso milenarista, que es el de que no regrese la restauración de la vieja mafia en el poder. Y van a hacer el mismo llamado de voto útil para impedir que se restaure ese viejo demonio del pasado. Entonces, a ver quién gana en el choque de milenarismos electorales, porque además tenemos otro milenarista, uno más suave, pero el milenarismo futurista, o no sé cómo decirle, el de la tierra prometida a medias, que es Movimiento Ciudadano, tratando de vender un sueño de tierra prometida que no sé si acaba de cuajar. En Nuevo León, ciertamente, para mí no queda claro que la tierra prometida se vaya a implantar en ese lugar, pero también se quieren distinguir de esa manera. Lo último que digo para seguirle después del corte es que yo lo que temo es que insistir en que es buena idea esto de hacer bloques PRIAN, RD, lo que va a acabar haciendo es lo que pasó después del Pacto por México, que los partidos que se coaligan se desdibujan en la mente del electorado y cada vez sacan menos votos en la siguiente elección. Y que se coaliguen ahorita no es tan... Es grave porque para la presidencial, donde sí se podrían coaligar, van a llegar desdibujados, debilitados. Yo creo que el PRD va a perder su registro. No dudaría que se debilite el propio PAN y que Anaya tenga que remontar, después tratar de darle una nueva personalidad al PAN. Entonces el sistema de partidos va a quedar todavía más vapuleado, desdibujado y homogeneizado por las presencias identitarias políticas que son Morena, el bloque de oposición y Movimiento Ciudadano y lo demás que existía, a pesar de los problemas del pasado, cierta riqueza en esa diferencia que representaba cada partido y que ya no. Temo que esta coalición, si se insiste como estrategia y táctica, termine por ponernos en una situación de debilidad democrática peor para la elección presidencial. Muy bien, oigan, hacemos un corte rápido, regresamos a concluir esta mesa de debate muy interesante. Regresamos. Bueno, vamos a regresar, tenemos que concluir este tema, yo creo que va a dar para más, desde luego. Quiero empezar ahora contigo, Denise, en esta última ronda, porque tú decías, los partidos PAN, PRI, PRD fueron los que de alguna manera produjeron el movimiento de López Obrador. Pero hoy ese movimiento de López Obrador, para esta elección, está aliado con lo peor de ese régimen de la partidocracia que tuvimos, que es el Partido Verde. Yo sí para mí sí hay un límite muy claro en donde sí no puedo votar. Yo no puedo votar por el Verde y por quien vaya aliado con el Verde, aunque prometa el paraíso en la tierra. Porque para mí eso es lo peor que ha producido el sistema político mexicano. Entonces, cuando el presidente dice, estamos haciendo algo nuevo, perdón, yo creo que no, al ver que está aliado con el Verde, hombre. Tienes toda la razón, Leo. ¿Qué te digo? Yo formé parte del Movimiento Ciudadano para quitarle el registro al Partido Verde. Todavía recuerdo cuando fuimos al INE a presentar todas las firmas y nuestras exigencias fueron enterradas por un INE al cual le reprocho eso. Y que forma parte del diagnóstico de por qué surgió Andrés Manuel López Obrador, por la disfuncionalidad de las instituciones, a las que había que remodelar y limpiar y despartidizar, y esa era la agenda y la que llevó a muchos a pensar que se abría la posibilidad de corregir los errores del pasado con López Obrador. Y estamos viendo que eso no va a ser así, que hay un ánimo, insisto, populista, autoritario, destructivo,
Yo tampoco podría votar por una coalición que incluyera al Partido Verde. También para mí es un deal breaker. El problema es que nos dan a escoger entre múltiples tonos de gris oscuro o tonos más intensos de negro, escoger al menos peor. Y quizá la postura desde la cual yo provengo, que es del activismo ciudadano desde hace muchos años, es una exigencia a todos los partidos para cambiar conductas y patrones de tiempo atrás que nos han llevado a este lugar. Ahora sí quisiera concluir con pero rápido, Denise, porque se nos acaba el tiempo, perdón. Venga. Sí, la evidencia que está ahí y que de alguna manera es una refutación a Mario o una petición para que reformule su planteamiento. La encuesta más reciente del Reforma revela que la mayor parte de la población no quiere un regreso a los gobiernos del PAN y del PRI. Que la mayor parte de la población no cree que el tema de los contrapesos y la defensa de la democracia sea un gran tema. ¿Y qué revela eso? O sea, es lamentable, pero es cierto. El discurso de la defensa de la democracia en México, hecha por el PAN y el PRI y el PRD, no tiene gran resonancia, no tiene gran eco, es percibido como un discurso hipócrita. Y la estrategia polarizadora del presidente sí funciona para colocar a esos partidos como moralmente derrotados. Si quieren salir de ese cajón, van a tener que presentar una narrativa, una forma de hablar, una forma de describirse a sí mismos que apele a ese gran sector de la población que hoy los sigue rechazando, como los rechazó en el 2018 en ese tsunami electoral que arrasó con ellos, Pablo. Muy bien, me quedan 2 minutos rápido, perdón Mario, 1 minuto de conclusión. Sí, claro, ha sido un gran debate, les agradezco a todos y incluyendo a las mesas de los días anteriores que me han hecho pensar muchísimas cosas. Una de ellas ha sido con la que quiero concluir es que es cierto, la democracia liberal se tiene que defender y siempre hay que estar a las vivas todo el tiempo, pero también la democracia liberal se construye todo el tiempo. Y lo que se construye lentamente, la democracia liberal es de quien la trabaja, se podría decir también. Entonces, sí, se puede llamar al voto útil, se puede confiar en que el voto nos va a rescatar del declive democrático, pero en el fondo lo que nos va a rescatar del declive democrático es la fortaleza estructural de nuestra democracia. Y para eso hay toda una serie de tácticas que también deben acompañar nuestras reflexiones en tiempos críticos como este. En eso está, como no podemos, los partidos políticos siguen un poco secuestrados por élites que a muchos no los representan, pero abstenerse no es opción. Yo en eso estoy de acuerdo con Pablo. El llamado a la no abstención, me uno a ese llamado. Aunque sea como dicen unos con la nariz tapada, aunque digan otros útil o voto de castigo, o yo diría voto inteligente, pensando en candidatos individuales para darle seguimiento puntual a sus carreras, voto inteligente. Todas esas son opciones. Abstención, no. Y así como esa, hay otras. Olvidar a los partidos, satanizarlos, dejarlos olvidados. Yo pensaría que este país va a tener una democracia más fuerte el día que los partidos se definan, no se acomoden en coaliciones que no significan nada. Y también esta democracia va a ser más fuerte el día que todos los ciudadanos se les quite el pudor y como Pablo o como muchos de nosotros digan, yo estoy con este partido y voy a trabajar porque sea un mejor partido. No nada más opinar, salir de las sobramesas y ponerse las botas de batalla para construir la democracia liberal en las campañas, con las agendas, que la verdad es que no somos un país ejemplar para eso. Los partidos, los ciudadanos, en muchos sentidos los hemos abandonado. Yo creo que construir la democracia pasa por ahí. Muy bien. Pablo, tú cierras 1 minuto, por favor. Sí, miren, si quieren construir Finlandia, yo me sumo. Nada más que tenemos que esperar 100 años. Faltan 6 semanas para la elección intermedia y lo único que estoy pidiendo es un contrapeso en el legislativo. Es algo totalmente normal en las democracias avanzadas y no avanzadas. Me refiero a lo que se llama negative partisanship. En el 2002, hablando de purismos, la izquierda francesa votó por Chirac para que no ganara el fascista Le Pen. En 2020, los conventional conservatives republicanos votaron por Biden con tal de que no se reeligiera Trump.
Y si se quieren tropicalizar, la semana pasada Vargas Llosa acaba de llamar por el voto a Keiko Fujimori con tal de que no llegue el bolivarianismo a Perú. Pero en México también hay esa tradición. De hecho, en el 2018, el pueblo mexicano le dio el contrapeso en el Congreso a López Obrador. No votó por mayorías, pero se las robaron. Es tiempo de regresarle la voluntad al pueblo mexicano. Bueno, hijo, introduces otro tema muy interesante, la sobrerepresentación, que tendrá que tomar, por cierto, el tribunal una posición esta semana. Igual y lo debatimos la semana que entra, porque, bueno, no sé ustedes, pero yo disfruto mucho de estos debates de los miércoles, también de los de lunes, martes y jueves, pero les agradezco muchísimo, buenísimo debate. Gracias, Denise, gracias, Mario, gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias, qué buen debate, qué barbaridad. Bueno, han estado buenísimos los debates en torno a este voto útil. Usted pues tendrá la última palabra de cómo vota a favor y en contra de quién. Por lo pronto va a hacer una pausa y vamos a regresar con la conclusión de la charla que tuve ayer con los encuestadores de precisamente cómo van las preferencias electorales rumbo al 6 de junio. Regresamos.